vamos a hablar del tema de conducción, específicamente de las generalidades de ese sistema de conducción. ¿De acuerdo? Recordemos que la conducción, a diferencia de la aducción en sistemas de distribución de agua potable, es en este caso entre la salida del desarenador y la entrada al tanque regulador, el tanque de almacenamiento, ¿de acuerdo? Previamente, digamos, entre esas dos estructuras hidráulicas, pues puede estar el sistema de cloración o un sistema de tratamiento, pero igual se seguirá llamando conducción desde ese punto de tratamiento hasta el tanque de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta conducción se refiere al transporte de agua al transporte de agua desde, la salida del desarenador hasta el tanque de almacenamiento. Recordemos que el sistema de aducción era entre la boca toma de fondo y el desarenador o tratamiento primario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya podemos verificar que estamos en este tema. Después de esto entraremos, aquí en conducción tardaremos unas cuantas clases, es un tema un poco extenso, hay muchas cosas a tener en cuenta. Aquí tardaremos más o menos unas 3 clases, esta será la primera de esas clases y este video es el primero de esa primera clase. Serán 2 videos explicativos de esta primera clase de conducción. Entonces este es el primero de esos 2 videos explicativos. Lo primero que tendríamos que especificar es que esa línea de conducción entre la salida del desarenador y la entrada del tanque de almacenamiento, asumiendo que, por ejemplo, tuviéramos nosotros aquí esa estructura de salida y esta de entrada, entonces estamos hablando de que el diseño de ese sistema de conducción va a salir como decíamos, del desarenador hasta el tanque. ¿Vale? Entonces, el diseño de ese sistema de conducción va a depender básicamente de la condición respecto a esto que voy a dibujar acá, que no es la tubería como tal. Perdona, voy a hacer un poco recto acá, mejor. No a la tubería, sino respecto a la línea de energía, respecto a la piezométrica, ¿de acuerdo? Y también respecto a algo que se llama el plano estático de presiones, ¿de acuerdo? Entonces, en función a esas 2 referencias, dependiendo de cómo vaya a estar trazada la tubería, por ejemplo, si la tubería viene por acá, y la entregas por acá, quiere decir que está por debajo de la piezométrica, y eso va a tener unas condiciones, ¿de acuerdo? Pero si el trazado de la tubería está por acá, ¿de acuerdo? E igual entrega, pues va a tener otras condiciones, ¿de acuerdo? La otra opción es que tracemos la tubería de conducción de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, en esta última opción vamos a tener que hacer algo porque va a ser difícil que nos llegue el agua de este punto a este punto, a pesar de que este punto esté más abajo que este, ¿cierto? Pero ahí, debido a que se pasa del plano estático de presiones y de pronto incluso se pase
del valor de presión atmosférica, pues con mayor razón requerirá algunas otras cuestiones, como por ejemplo bombeo. ¿De acuerdo? Entonces, de eso trata la conducción. Y no solamente de eso, sino que aparte vamos a tener otras consideraciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el trazado de la tubería tiene cuestiones de este tipo? ¿Sí? Independientemente de que vaya a fluir el agua de forma tranquila o no, vamos a tener que tener mucho cuidado en estas zonas y en estas zonas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pasa algo en estos puntos máximos y aquí pasa algo en estos puntos mínimos, ¿de acuerdo? Y ese pasar algo lo vamos a ver en el segundo video explicativo, pero la solución a ese pasar algo se va a referir al uso de válvulas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que usar un tipo de válvulas por acá y vamos a tener que utilizar otro tipo de válvulas por aquí. Aquí, para adelantar, vamos a usar ventosas. Y aquí vamos a usar válvulas de purga, ¿de acuerdo? Recordemos que en alguna clase pasada vimos o empezamos a inducir el tema en cuanto a la utilidad de las ventosas. La utilidad de las ventosas es atrapar o expulsar aire, ¿de acuerdo? La utilidad de la purga es expulsar sedimentos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, este primer video introductorio es como la parte conceptual de manera muy general respecto a ese diseño de la conducción, que obviamente también va a tener que ver con una cuestión de pérdidas a lo largo de todo el sistema, ¿cierto? Y también de obtención de diámetros por acá, pero eso ya lo veremos en otra clase. Diámetros, pérdidas, etc. Por ahora, quedémonos con el trazado de esa línea de conducción y los aspectos fundamentales en cuanto a válvulas principales del sistema.